Ya estamos de vuelta a Patagonia Rural, hoy con el director regional del INE, Rodolfo Orejeta, y conversando de esta octava versión del Censo del Mundo Rural, donde Magallanes no va a quedar fuera de esta actividad, menos entendiendo que la ganadería fundamentalmente, y hoy día la horticultura, son elementos de la cadena productiva muy importantes, eslabones de esta cadena productiva y que no pueden parar. Más aún, hablamos de elementos de la cadena productiva alimentaria, por lo tanto es sumamente importante y necesaria. 13 años que no se hacía este censo. Director, de todo, aunque no se haya hecho el censo, el INE maneja instrumentos distintos que de todas maneras permiten de una u otra manera tener una fotografía cada vez que alguien se la pida. Entonces, la pregunta es la siguiente. Desde el 2007, que fue el último censo, hasta ahora, ¿qué base de datos tienen respecto, por ejemplo, que es lo más fuerte en esta producción, la masa de ganado ovino y bovino? ¿Ha disminuido? ¿Cuánto ha disminuido? Entendemos que ahora se va a cubicar la información una vez que se obtenga para poder tener una cuadratura más perfecta, más exacta. Pero de todas maneras hay información. ¿Cómo estamos con nuestra dotación respecto del último censo? Bueno, en ese sentido, como bien dices tú, la verdad que no es que el último censo, el 2007, en que se toma una radiografía, digamos, de completa, digamos, ¿ya? O lo más cercano al 100% que estábamos conversando, no queda ahí. Nosotros como Instituto Nacional de Estadística, digamos, estamos frecuentemente tomando muestras, obvio, ¿ya? Como bien les comentaba adelante, digamos. Entonces hay encuestas a ganaderos, hay encuestas, digamos, a horticultores, digamos, ¿verdad? Pero eso ya son tamaños muestrales, ¿ya? ¿Te das cuenta? Que nos dan cuenta, digamos, de cuál es la situación que ha ido experimentando el campo, digamos, en este caso en la región de Magallanes. También son datos que también vamos obteniendo de lo que se denominan registros administrativos, por ejemplo, en las plantas faenadoras, ¿te das cuenta? ¿Ya? Por la cantidad de sacrificios, le denominan ellos, o beneficios, digamos, a cuando se procesan los animales, digamos, ya sean ovinos o bovinos, en las plantas faenadoras y frigoríficas, ¿ya? Entonces, eso es una información que nosotros hacemos permanentemente, ¿ya? Y respondiendo a tu pregunta, efectivamente, se hace necesario, no solamente por el tiempo transcurrido, sino que, si bien es cierto, tal como comentábamos hace un rato, se han introducido nuevas técnicas, digamos, en los manejos prediales y todo esto, ¿ya? Pero no podemos dejar de ver que los datos reflejan un descenso, digamos, en la masa, ¿ya? Por los hechos climáticos principalmente, digamos. O sea, hay temas de sequía, digamos, que no permiten tener los mejores pastos, digamos, para sostener la misma cantidad que antaño se podían tener, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y eso significa, digamos, que también no estamos ajenos, digamos, a lo que son los impactos desde el exterior para los productos que aquí se elaboran, ¿ya? Yo creo que ustedes han escuchado, por ejemplo, en el sector pecuario propiamente tal, en el caso de los ovinos, ellos, la cosecha del año pasado, producto de esta pandemia, la gran mayoría de los ganaderos, digamos, no vendieron sus lanas porque precio no había, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, todos esos son datos que nosotros sí vamos registrando en base a tamaños muestrales, que es distinto al censo. Ahora es la radiografía completa a través de este censo. Pero sin duda, si bien es cierto, se ha ganado campo, digamos, y terreno en mejorar los predios, digamos, ya las praderas, como se denomina propiamente tal, con técnicas que antes no existían, digamos, como pastoreos intensivos, digamos, a través de cercos eléctricos, ¿ya? Y introducción de nuevas razas, cruzas, digamos, que dan mejoramiento genético, ¿ya? Son todas cosas muy positivas. Pero si la base, que es la pampa misma, digamos, ¿ya?
se ve afectada por situaciones climáticas, obviamente eso obliga a los productores ya a que tengan que disminuir sus cargas de animales, y eso es lo que vamos a nosotros ahora a reflejar en comparación a estos 13 años atrás, del 2007, cómo está la situación poblacional, digamos, de la ganadería ovina y bovina. ¿Ya? ¿Más o menos porcentajes ahí? Ocurre en la parte de los horticultores. Si bien es cierto, también han llegado muchas tecnologías, digamos, se ha economizado mucho, digamos, lo que antes era más caro, ahora es mucho más accesible, hay apoyos también por parte del Estado, pero siempre nos preguntamos, ¿es lo suficiente? Bueno, esta radiografía nos va a indicar, digamos, si esos apoyos han sido lo suficiente o se requiere más, ¿ya? Se puede producir más. La verdad que desde mi perspectiva, ya, yo que soy nacido y criado, como dicen, ya, pero yo recuerdo, digamos, ya las canas me lo dicen y puedo hablar con alguna propiedad, de que se producía muchos más productos ya cuando yo era menor, ya, de lo que es hoy en día. Entonces hay que ver ya que aquello que se está haciendo ahora, que es muy enriquecedor, hay un trabajo importantísimo. A mí me llamó mucho la atención ya de la mujer hortícola, ya, que está ahí ya trabajando ya duro, sacando productos súper buenos, pero vamos a ver el reflejo de eso. Cuántas otras cosas que antaño se producían, ¿por qué no volver a producirlas? Ahora han cambiado. El cambio climático es un tema que lo conocemos todos, pero ¿cuánto ha impactado? Entonces vamos a poder ver de que productos que no solamente hace 13 años atrás, sino que muchas décadas atrás se producían, ahora quizás ya no se puedan producir. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué se requiere? Ahí está el tema del apoyo, digamos, que la autoridad, en este sentido, a través del Ministerio de Agricultura, tendrá que tomar y decir, bueno, en el caso de la región de Magallanes, ya, a través de las autoridades regionales, decir, oye, ¿sabe qué? Acá hay una brecha que existió, ya, y tenemos que buscar la forma, digamos, de poder recuperarla. ¿Te das cuenta? Si alguna vez se produjo y en tal cantidad, volvamos a hacerlo. ¿Qué se necesita? Y para eso está el censo. O sea, esto es la radiografía que nos va a hacer la comparación de lo que fue antes y otros censos. Estamos hablando del octavo, así que hay antecedentes de 7 censos hacia atrás y se van a poder tomar y comparar estas cifras y ver en qué estamos al debe, ¿ya? Y en qué podemos apuntar para precisamente ayudar a la producción silvoagropecuaria. ¿Podemos tener una aproximación en porcentaje de cuánto ha bajado la masa ovina y bovina? En este momento, Marcos, no te podría decir con certeza, digamos, honestamente, ¿ya? Porque acá varían mucho, digamos, en el sentido, digamos, de que algunos puede ser producto efectivamente de lo que yo te estaba conversando, o sea, ya no pueden tener la misma carga, ¿sí? Pero otros han, por ejemplo, cambiado su esquema. Antes era ya lana y carne. Entonces, voy a tomar el caso específico de la parte ovina, ¿ya? Pero hoy en día eso ha ido evolucionando. Lamentablemente, digamos, la lana, siendo un producto tan noble, digamos, ha sido sustituido por otras cosas. Entonces también hay un cambio en ese manejo. La gran mayoría está tendiendo, digamos, a hacer carne. Tú bien lo dijiste, la parte alimentaria, digamos, más que estos otros productos que antes sí se traducían en telas, digamos, para podernos abrigar. Hoy en día el tema alimentario se ha hecho mucho más importante. Entonces, las bajas que uno pudiera estar reflejando hay que indagarlas precisamente, digamos, porque puede ser una baja de dotación, pero porque tú estás más orientado, digamos, hoy a producir carne que lana, ¿te das cuenta? Se han introducido especies ovinas, ya como los Safford, que ellos, esa es una raza que casi no tiene lana, ¿te das cuenta? Porque es netamente de carne, ¿no? Porque está orientado a eso. Entonces, sí, se requiere, digamos, menor cantidad, quizá. Yo no soy técnico en el área, ¿ya? Pero
hay que estudiar, ya con esos datos duros, digamos, teniendo esos antecedentes, uno puede ver y puede decir, sí, mira, hemos bajado la cantidad de masa ovina en la región de Magallanes, pero obedece a esto, y esto en definitiva es lo que se está demandando, digamos, a nivel nacional, a nivel internacional, mundial, ya, porque acá lo que ahora la está llevando, por así decirlo, digamos, es precisamente la alimentación. Entonces, por eso esto está orientado al tema de más a la carne que al tema de la lana. Director, usted dijo algo muy importante y que muy veraz por lo demás, que todos quienes lo escuchen y lo ven lo saben, es el tema del cambio climático. Pero también hay otros agentes u otros elementos de la naturaleza que también han generado esta baja que todos conocemos. Y me refiero, por ejemplo, particularmente a el guanaco. ¿Se va a censar la población de guanacos? No, no está considerado dentro de este censo, ¿ya? Este censo es productivo, ¿ya? Pero sí tengo el conocimiento de que el Servicio Agrícola y Ganadero hizo, digamos, un censo ya estimativo, al menos, ya creo, digamos, de la población de guanacos. Efectivamente, ese es un tema, digamos, que el SAC está estudiando, por lo que significa en detrimento, digamos, del ovino, ¿ya? Entiendo, vuelvo a insistir, no soy técnico en la materia, digamos, pero que lo que consume un guanaco es equivalente, digamos, a cuatro ovejas. Así que ahí hay un tema para abordar, ojo, por ahí, hace un par de años atrás, digamos, estuve en algunas actividades cercanas a la parte de la ganadería, digamos. ¿Por qué no pensar, digamos, en poder producir, digamos, o sea, industrializar la producción de guanacos, digamos, ¿ya? Como para llevarlos a carne, ¿te das cuenta? Obviamente hay que hacer los estudios correspondientes, si realmente podría ser demandado o no, ¿ya? Y si no, hay que ir al otro extremo, digamos, en que hay que imponer un control respecto, digamos, a la cantidad de población de guanacos que obviamente todos hemos sido testigos que ha proliferado muchísimo, sobre todo en Tierra del Fuego, ¿ya? Pero que hay que controlarlo, efectivamente. Pero respondiendo a tu pregunta específicamente, no vamos a censar guanacos en ese sentido. Vamos directamente a este censo, esta octava versión. ¿Qué se va a preguntar? ¿Cómo se conforma la encuesta para que vayamos entregando esta información? ¿Cuáles son los ítems, las áreas de desarrollo que va a tener esta encuesta? Las áreas, Marco, es absolutamente, como lo conversábamos en un principio, digamos, absolutamente amplia. Desde la señora horticultora, digamos, que tiene su huerto, que tiene su invernadero, ya, y que está produciendo, digamos, papas, perejil, cilantro, digamos, rabanitos, etcétera, etcétera, todo lo que todos conocemos, digamos, hasta los productores forestales, ya, en que los grandes productores, ellos, por las extensiones de terreno, pueden tener producción forestal, ganadera, digamos, y también quizá, eso lo vamos a ver, puedan tener producción para sus trabajadores en términos de huertas y siembra. ¿Te das cuenta? Ahora, tú me preguntabas cómo viene este cuestionario. Efectivamente, esto viene como en capítulos, digamos, ¿ya? Sí. El productor se va a enfrentar, digamos, a una serie de preguntas, ¿ya? Son 280 preguntas, en definitiva. ¿Ya? Hay que aclarar, no todos van a responder 280 preguntas, porque dependiendo de su actividad, obviamente va a ir a una parte, y eso obviamente va a dejar de lado todo lo que es la parte forestal, todo lo que es la parte pecuaria, y eso ya obviamente se minimiza en montones. Las 280 preguntas implica el universo completo, digamos, que serían los grandes productores, ¿ya? ¿Qué se va a preguntar? Surgió en este encuentro que te comentaba que tuvimos ayer con los gremios, con las agrupaciones y cooperativas ya del sector silvoagropecuario. Se va a considerar ya lo que produjo en el 2020 y lo que tiene planeado ahora para el 2021, ¿ya?
doña Celina, una señora, digamos, nos preguntó precisamente respecto a ello, y fue muy buena pregunta porque ahora lo estamos replicando. Porque yo decía, mire, tengo mi siembra de papa, pero yo ya las coseché. O sea, ahora en marzo, cuando me vengan a preguntar, yo no voy a tener ni las papas, ni voy a tener ya el cilantro, ni cosas por el estilo. Entonces, ahora que ya me quedó claro, yo voy a anotar, ya, porque ya mi memoria no es ya bastante más frágil, voy a anotar lo que efectivamente sembré y coseché en el 2020 y lo que estoy haciendo ahora en el 2021. Eso es un dato sumamente importante, digamos, que lo tengan presente, porque le vamos a preguntar eso, cuál es su cadena productiva que puede implicar varios productos, ¿ya? Así que te agradezco la pregunta, Marco, porque la encuesta viene así, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que produce en este ciclo? ¿Qué es lo que produjo durante 2020 y qué es lo que está haciendo ahora? Para abarcar un abanico grande, digamos. No, correcto. Entendamos que en el tema ganadero ya la aparición de la temporada, digamos, ya se está vendiendo, mucho se ha vendido en el consumo interno. Otra parte, yo no sé cómo está el tema exportador en este minuto, pero hay compromisos y eso por eso lo pregunto, porque seguramente puede que esta información le quede mucho más clara a los productores, pero por ejemplo va a llegar al campo el capatazo o el puestero, el que esté a cargo en ese minuto, convengamos también que estamos en época de esquila, entonces también hay una serie de otros elementos que se van a conjugar como para que quienes entreguen la información tengan precisión respecto a lo que tienen que entregar, para que efectivamente, entendiendo de que la información que se tiene que rescatar tiene que ser muy fidedigna, para que luego posteriormente los resultados puedan arrojar lo que queremos y ver el impacto que tiene en la economía finalmente. Exactamente, Marco, y precisamente, digamos, se toma el mes de marzo, no se tomó como un mes así caprichosamente, digamos, sino que marzo es en promedio, ya generalizando todo el espectro, digamos, del mundo rural, del campo, ya que son épocas, digamos, como que ya van terminando o iniciando una nueva temporada, digamos, más o menos. ¿Ya? Entonces, entre marzo y abril se produce más o menos, por eso es la fecha. Porque en realidad, y sobre todo en el caso de nuestra región, la verdad es que deberíamos haber establecido otra fecha, porque marzo y abril estamos entrando, digamos, ya al otoño y podemos vernos con un invierno cercano y que nos dificulta el tema. Pero sí los ciclos productivos, digamos, coinciden más o menos en que en esa fecha vamos a poder tener lo más fidedigno en ese sentido, ¿ya? Por eso te digo, se va a preguntar qué es lo que se produjo en el caso de la horticultura, digamos, en el año recién pasado, ¿ya? Y qué es lo que está haciendo para este nuevo año, ¿ya? ¿Te das cuenta? Y eso tiene una implicancia, lleva implícito, digamos, el hecho, conversábamos del tema de los cambios climáticos, te vas a encontrar seguramente con productores que decían, bueno, yo antes, cuando era como más estable la situación climática, digamos, yo repetía mis ciclos productivos, ahora tengo que ir viendo más o menos cómo se presenta esta cosa, como para ver qué es lo que voy a sembrar y cosechar, digamos, ¿te das cuenta? Entonces, por eso se hace la amplitud ya en ese sentido. No sé si respondo a tu pregunta por eso. Sí, correcto. Estamos con Rodolfo Arecheta Bucarey, director regional del INE, quien tiene la responsabilidad de liderar lo que va a ser esta octava versión del Censo del Mundo Rural. Yo me imagino, director, de que es el momento preciso, ya nos quedan 2 o 3 minutos para el programa, el momento preciso para hacer la invitación y el llamado a los productores y para que los productores también preparen a sus trabajadores. Puede que en algún minuto un productor no esté en el campo o no haya podido responder a través de la forma remota por internet y le va a tener que delegar la responsabilidad a alguien que esté encargado en el predio, entonces también prepararlo. Entonces yo creo que es un momento preciso para hacer este llamado a todo el mundo rural a prepararse de esta actividad que comienza el 10 de marzo. Y muchas gracias, Marco, digamos, precisamente por este espacio y estos minutos, digamos, para la invitación es esa. O sea, regístrense, la verdad, o acérquense, digamos, a alguien que pueda, digamos, abrirle la puertita, digamos, acá a www.censoagropecuario.cl y van a ver la facilidad, digamos, de poderse registrar
con ello le van a dar una clave, y es más, lo que había olvidado mencionar, digamos, van a tener soporte desde Santiago, va a haber toda una plataforma para que desde allá ellos puedan contactarse una vez registrados, ¿ya? Y los pueden estar acompañando inclusive a todo el proceso de respuesta a las encuestas, ¿ya? Tanto es así que si tienen una mala conectividad, ya estando registrados, ¿ya? Se le puede hacer la encuesta en forma telefónica, ¿ya? Acá lo importante, y un poco lo que tú me preguntabas, es tratar de llegar al 100% de la manera que sea. Entonces, este esfuerzo está dado por ese lado, así que la invitación a que todos los productores del mundo rural, digamos, ya se registren y van a tener todo el apoyo de parte del Instituto Nacional de Estadística, acompañarlos en este proceso, ya. No es para responderlo de uno se inscribe, abre la encuesta y va a tener casi 60 días para ir respondiendo a poco, ¿ya? Así que por eso es tan importante, y por el tema sanitario que estamos viviendo, que se registre. Si no ha podido hacerlo, vamos a llegar a sus puertas, digamos, con todos los elementos y todos los protocolos, digamos, que se nos ha exigido. Inclusive yo tengo la responsabilidad por mi parte como director regional, que así sea. Obviamente, te insisto, van a llegar todos, van a ser testeados semana a semana con PCR, ya idealmente vacunados, no depende de nosotros, pero es lo que estamos pidiendo, y con todas las medidas de protección. Así que no tengan cuidado. Vamos a tener no solamente esta responsabilidad de levantar estos datos que son tan importantes, digamos, para ir en su apoyo y ver cómo está la radiografía del sector silvoagropecuario, ¿ya? Sino que también vamos a estar cuidando, dado el escenario actual de contingencia, de que no se produzcan más contagios por este censo, digamos. Así que tenga la tranquilidad que estamos ocupándonos muchísimo de ello. Muy bien, pues. Marco. Muy bien, pues con Rodolfo Arecheta Bucarey, director regional del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, hemos conversado en esta oportunidad de esta octava versión del censo silvoagropecuario, de la importancia que tiene a los amigos productores, a las amigas productoras, por favor, prepararse, es muy importante. Esta información nos va a permitir... más, aparte de tener la radiografía del minuto, es lo más importante, es la proyección que viene. Estamos viviendo momentos económicamente muy difíciles, necesitamos ser muy precisos para poder distribuir las lucas, que son pocas por los demás, y hay que recuperar trabajo, fuentes laborales, hay que recuperar industria, y por lo tanto necesitamos que todo se haga en orden, con prudencia, cuidándonos, pero no dejando de hacer. Gracias, director. Un placer de tenerlo acá, y esperemos que después ya tendremos... Obviamente vamos a tener que tener el próximo compromiso para conocer los resultados. Eso es sin lugar a dudas. Sin duda, Marco. Comprometido. Muy bien, muchas gracias. Amigas y amigos del mundo rural, Patagonia Rural, desde Polar Comunicaciones, más de 80 años, entregando lo más importante, eso que usted necesita saber para poder seguir viviendo y haciendo patria aquí en Magallanes y Antártica Chilena. Gracias, hasta siempre, un abrazo. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentó Patagonia Rural, con la conducción de Marco Aurelio Arteaga.